El último tren a Pantitlán. Hola a todos, esta es la primera vez que comparto algo, y espero que mi historia les haga sentir al menos una parte del terror que yo viví. Me llamo Valeria, y esto me ocurrió hace unos meses en la Ciudad de México, mientras tomaba el último tren del metro en dirección a Pantitlán. Eran las 11 de la noche. Yo, un estudiante de la UNAM, me encontraba esperando el último tren en la estación de Ciudad Universitaria. Estaba exhausta después de una larga jornada de estudio y lo único que quería era llegar a casa para descansar. La estación estaba casi desierta, salvo por algunos pocos pasajeros dispersos. Las luces parpadeaban ocasionalmente, creando sombras en las paredes. Miré mi reloj, el tren debía llegar en cualquier momento. A mi lado, un hombre de aspecto desaliñado tarareaba una melodía que se perdía en el eco de los túneles. Finalmente, las luces del tren se hicieron visibles a lo lejos. El sonido metálico de las ruedas sobre los rieles llenó el aire, y el tren se detuvo con un chirrido estridente. Las puertas se abrieron y subí, buscando un asiento vacío. Encontré uno cerca de la mitad del vagón y me acomodé, soltando un suspiro de alivio. El tren arrancó y, mientras avanzaba, me sumergí en mis pensamientos, tratando de no prestar atención a las vibraciones inquietantes y los ruidos extraños que siempre me ponían nerviosa. Pasamos por varias estaciones, y el vagón se iba vaciando cada vez más. A medida que nos acercábamos a Pantitlán, las paradas se hacían más largas, como si el tren dudara en continuar. De repente, en una de las estaciones, subió un hombre. Vestía un traje antiguo, casi de otra época, y llevaba un sombrero que le cubría gran parte del rostro. Me llamó la atención de inmediato porque parecía fuera de lugar, como si no perteneciera a este tiempo. Se sentó frente a mí y, por un momento, sentí su mirada fija en mí a través del sombrero. Sin embargo, decidí ignorarlo. El tren continuó su marcha y, a medida que avanzábamos, el ambiente se volvía más pesado. Los pocos pasajeros que quedaban comenzaron a bajar, hasta que solo quedábamos una chica, el hombre del traje y yo. Empecé a sentirme incómoda, como si algo estuviera muy mal. Decidí cambiarme de asiento y moverme más cerca de donde estaba esta chica, pero cuando me levanté, el hombre también se levantó y se sentó más cerca de mí. Mi corazón comenzó a latir más rápido. Traté de no mirar al hombre, pero podía sentir su presencia, una especie de energía oscura que me hacía sentir atrapada. Me giré y lo miré directamente. Para mi sorpresa, él levantó la cabeza y vi sus ojos, eran completamente negros, sin iris ni pupilas. Algo así como el fenómeno de los niños con los ojos negros. En eso sentí como si toda la energía de mi cuerpo fuera drenada, y un frío helado me envolvió. El hombre sonrió, mostrando unos dientes amarillentos. No sé cuánto tiempo pasó. Podían haber sido minutos u horas. La otra chica también lo miraba escéptica como si la escena no fuera real. Las puertas se abrieron y, sin pensarlo dos veces, salimos corriendo. Recuerdo haberlo visto. Cómo se quedaba parada dentro del vagón, sonriendo de una forma perturbadora. Tras eso, llamé a mis padres para que fueran por mí. Cuando llegaron vieron nuestros rostros pálidos. Por miedo, les pedí que lleváramos a la otra chica a su casa que no estaba tan lejos de la mía. No sé qué vi ese día, y la única testigo del suceso fue aquella chica que me acompañó en todo. Desde esa noche, he evitado tomar el metro a esas horas. Y cada vez que paso por una estación, no puedo evitar mirar hacia las sombras, esperando no ver esos ojos negros observándome. Espero que nadie tenga que pasar por algo así. Gracias por leer mi historia. El metro de Nueva York. Hola a todos. Esta es una historia que me ocurrió hace unos meses en el metro de Nueva York. No es una historia que suela contar, porque cada vez que lo hago siento que revivo esa experiencia. Pero aquí estamos. Era una noche como cualquier otra en Nueva York. Salí de mi trabajo más tarde de lo habitual y me dirigí a la estación de metro. La rutina era siempre la misma, el mismo tren, la misma línea, pero a una hora inusualmente tarde. La estación estaba más vacía de lo normal, y esa sensación de soledad comenzó a inquietarme. Bajé las escaleras hasta la plataforma, y allí estaba el tren, esperando. Subí y,
para mi sorpresa, el vagón estaba completamente vacío. Me senté en el fondo, pensando que pronto se llenaría en las siguientes paradas, pero el silencio era absoluto. Solo el eco de mis propios pasos resonaba en el vagón. El trayecto transcurría con normalidad hasta que llegamos a la estación de la calle 14. Fue entonces cuando noté la primera anomalía. El tren se detuvo, como de costumbre, pero las puertas no se abrieron. Pasaron los segundos y luego minutos. Empecé a sentir una creciente incomodidad. Me levanté para inspeccionar la situación, pero no había nadie a quien preguntar. Las luces del vagón comenzaron a parpadear. Al principio, pensé que era un problema eléctrico, algo común en el metro. Pero luego las luces se apagaron completamente, sumiéndome en la oscuridad total por unos segundos que parecieron eternos. Cuando volvieron a encenderse, algo había cambiado. No podía decir exactamente qué, pero el ambiente se sentía pesado, opresivo. Me acerqué a una de las ventanas y noté algo aún más extraño: las ventanas del vagón no mostraban nada. Era como si el exterior se hubiera desvanecido en una neblina espesa y blanca. Traté de usar mi teléfono, pero estaba sin señal y el reloj había dejado de funcionar. El tren finalmente se puso en marcha, pero en lugar de continuar hacia la siguiente estación, comenzó a acelerar. Miré a mi alrededor, todavía solo en el vagón, y una sensación de pánico comenzó a apoderarse de mí. El tren seguía acelerando y las luces empezaron a parpadear de nuevo, más rápido esta vez. La tensión en el aire era palpable, y la sensación de estar en peligro inminente se hacía más fuerte con cada segundo que pasaba. De repente, el tren se detuvo bruscamente. Me levanté, tratando de mantener el equilibrio, y vi que las puertas seguían cerradas. Me acerqué a ellas, intentando forzarlas, pero no se movían. Fue entonces cuando escuché un sonido lejano, que parecía provenir de todas partes y de ninguna al mismo tiempo. Miré alrededor del vagón, buscando el origen del sonido, pero no vi a nadie. El sonido se hizo más fuerte, y aunque no entendía las palabras, el tono era inquietante. Sentía mi corazón latir desbocado en mi pecho y el sudor frío resbalaba por mi espalda. Decidí retroceder y sentarme de nuevo, esperando que el tren volviera a moverse. Pasaron unos minutos y las luces parpadearon una vez más. Esta vez, cuando se estabilizaron, las puertas del tren se abrieron lentamente. Miré hacia afuera y me encontré en una estación desconocida, una que nunca había visto antes en mis años viviendo en Nueva York. La estación estaba desierta y en ruinas, como si hubiera sido abandonada hace décadas. Las paredes estaban cubiertas de publicidad como de los años 70, y el suelo lleno de escombros y basura. Salí del vagón, cautelosamente, y avancé por la plataforma. El silencio era sepulcral, roto solo por el eco de mis pasos. Encontré una escalera y subí, esperando encontrar la salida a la calle. Sin embargo, lo que vi al llegar a la superficie fue aún más desconcertante. Estaba en medio de una ciudad vacía, una versión de Nueva York que parecía sacada de una pesadilla. Los edificios estaban en ruinas, las calles desiertas, y el cielo cubierto por nubes oscuras que giraban lentamente. Desesperado, comencé a caminar, buscando algún signo de vida. Pasaron horas, o al menos eso creía, pero no encontré a nadie. Cada rincón de la ciudad parecía abandonado. Finalmente, agotado, me derrumbé en una esquina, sin saber qué hacer. Fue entonces cuando escuché un ruido, un susurro casi imperceptible. Miré a mi alrededor, pero no vi a nadie. El susurro se hizo más fuerte, y pude distinguir palabras, aunque no entendía su significado. De repente, sentí una mano fría en mi hombro. Me giré rápidamente, pero no había nadie allí. El miedo me paralizó, y comencé a correr sin rumbo fijo. Corrí hasta que mis piernas no pudieron más, y me encontré de nuevo en una estación de metro. Esta se veía diferente, más moderna y limpia. Bajé las escaleras y vi un tren esperando en la plataforma. Sin pensarlo, subí al tren y me desplomé en un asiento, jadeando. El tren comenzó a moverse, y esta vez las ventanas mostraban el familiar paisaje subterráneo de Nueva York. Después de unos minutos, el tren se detuvo en una estación conocida. Las puertas se abrieron y,
Con el corazón aún latiendo con fuerza, bajé al andén. Miré mi reloj y vi que funcionaba de nuevo. El teléfono también había vuelto a la normalidad. Salí de la estación y respiré profundamente el aire fresco de la calle. La ciudad estaba llena de vida, como siempre. Miré a mi alrededor, tratando de encontrar alguna explicación para lo que había sucedido, pero no había nada fuera de lo común. Decidí que lo mejor era ir a casa y tratar de olvidar aquella experiencia. No sé qué fue lo que viví en aquel tren, pero estoy seguro de que no fue una simple alucinación. Me pregunto, ¿fue un fallo en la realidad? ¿O quizás un vistazo a otra dimensión? Sea lo que sea, espero no volver a experimentarlo nunca más. El subte de Buenos Aires. Hola a todos, soy de Argentina, quisiera que esta historia sea anónima. Pues ocurrió mientras realizaba una exploración urbana. Todo comenzó una noche. Mis amigos y yo, un grupo de 4, decidimos salir a explorar la ciudad de una manera diferente. Ya habíamos recorrido todos los bares y plazas posibles, así que se nos ocurrió la idea de bajar al subte, pero no para tomar el tren, sino para explorar las zonas menos conocidas y, según algunos rumores, prohibidas. Un amigo había oído hablar de túneles abandonados y estaciones fantasma, lugares donde el subte solía pasar pero que habían sido clausurados hace décadas. Nos pareció una idea genial, algo diferente para romper con la monotonía. Así que, armados con linternas y una cámara, nos aventuramos en el subte ya pasada la medianoche. Nos colamos por una reja oxidada en una de las estaciones menos concurridas. Bajamos por escaleras polvorientas y pronto nos encontramos en un túnel oscuro y silencioso. El eco de nuestros pasos resonaba, aumentando la sensación de soledad y misterio. La atmósfera estaba cargada de humedad y el aire tenía un olor rancio, como a tierra y óxido. Avanzamos por los túneles durante lo que parecieron horas, iluminando nuestro camino con las linternas. A veces, el sonido de gotas de agua cayendo desde el techo rompía el silencio, haciéndonos saltar. Pero lo que más nos inquietaba era el silencio absoluto cuando parábamos. Era como si el subte entero estuviera reteniendo la respiración. De repente, encontramos una bifurcación. Uno de los túneles parecía estar más deteriorado, con paredes cubiertas de grafitis antiguos y signos de que nadie había pasado por allí en mucho tiempo. Decidimos seguir por ese camino, esperando encontrar algo interesante. Y vaya si lo hicimos. Después de caminar unos 20 minutos por ese túnel, la linterna comenzó a parpadear. Nos reímos un poco, nerviosos, y seguimos adelante. Sin embargo, pronto nos dimos cuenta de que algo andaba mal. Comenzamos a escuchar ruidos. Aceleramos el paso, sintiendo como una sensación de pánico empezaba a asentarse. Fue entonces cuando vimos algo que jamás olvidaré. Al final del túnel, justo donde la oscuridad parecía tragarse la luz de nuestras linternas, algo se movió. Al principio pensamos que era un vagabundo o algún animal callejero. Pero al enfocarlo mejor, vimos que no era nada de eso. Era una criatura. Tenía el tamaño de un perro grande, pero su cuerpo era completamente desnudo, sin un solo pelo. Su piel era pálida y arrugada, y su rostro, no puedo describirlo sin sentir un escalofrío. Sus ojos eran grandes y oscuros, y sus dientes, largos y afilados, brillaban en la penumbra. Parecía un ratón gigante, pero grotesco. Nos quedamos paralizados, sin poder movernos. La criatura se empezó a mover lentamente, con un andar torpe y espasmódico. El silencio fue roto por un chillido agudo que hizo eco en los túneles, un sonido que parecía provenir de las entrañas de la tierra misma. Fue suficiente para romper nuestro trance. Sin decir una palabra, dimos media vuelta y corrimos como nunca antes. El túnel parecía alargarse interminablemente mientras huíamos. Podía escuchar mis propios latidos resonando en mis oídos, junto con los gritos de mis amigos. No me atreví a mirar atrás, pero podía sentir la presencia de esa cosa, acechándonos. Finalmente, llegamos a una estación semiabandonada. Nos escondimos en uno de los antiguos puestos de venta de boletos, tratando de recuperar el aliento y calmar nuestros corazones desbocados. Nos quedamos allí durante lo que parecieron horas, sin escuchar nada más que nuestro propio miedo.
Cuando al fin decidimos salir, lo hicimos con una cautela extrema. No vimos más rastros de la criatura, pero el miedo seguía latente. Salimos del subte como pudimos. Hasta el día de hoy, ninguno de nosotros ha hablado abiertamente de esa noche. Si alguna vez deciden explorar el subte de Buenos Aires, piénsenlo 2 veces. Hay cosas en esos túneles que es mejor dejar en la oscuridad.